Hola, te saludo una vez más. Muchas gracias a todos los que están del otro lado viendo, compartiendo este video. Muchas gracias por los que han apoyado y están apoyando este canal, suscribiéndose. Mi nombre es Daniel Roth. Mi canal es En Busca de la Verdad y te pido que te suscribas. Todas las semanas estamos subiendo videos para edificarnos, para edificar a los demás con la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios. La semana anterior compartimos acerca del poder de las palabras. Y hoy vamos a traer un tema muy especial y muy importante para todos los tiempos y muy especialmente para este tiempo tan especial que estamos viviendo. Y el tema que vamos a traer hoy es cómo ganar la batalla de los pensamientos. Muy bien, todo se origina a través de un pensamiento. Inclusive cuando Dios creó todo lo que creó a través de la palabra, lo primero que hizo fue pensar, imaginar. Todos tenemos pensamientos, todos tenemos imaginación y lo podemos usar para el bien o para el mal. Es así. Podemos tener buenos o malos pensamientos. Nuestra mente puede ser influenciada por el mal o por el bien. Y Dios es el que sabe más de todo esto. Y acudimos a la palabra de Dios porque Él es el que nos diseñó. Él nos hizo a nosotros. Entonces, para saber cómo lidiar con los pensamientos, tenemos que acudir al Creador, aquel que nos diseñó, aquel que nos formó, aquel que sabe cómo trabaja la mente del ser humano y cómo provocar cambios positivos en ella. Y vamos a comenzar con nuestro primer versículo del día. Vamos a ir todos juntos al libro de Génesis, en el capítulo número 6 y el verso número 5, y dice así la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, era mucha en la tierra. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tenemos que comprender que después de que Adán y Eva pecaron, se propagó el mal, se propagó el pecado y llegó a este punto en el cual dice que la maldad del hombre era tanta, era demasiada. ¿Y dónde se origina? No dice precisamente que se originaba en acciones, sino que se originaba en los pensamientos. Los pensamientos del hombre en ese tiempo eran de continuo en el mal. Entonces, si nosotros pensamos algo malo, lo siguiente es hablar algo malo o hacer algo malo, porque primero es un pensamiento y del pensamiento se origina una palabra o una acción. Dios lo sabe todo. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañar a cualquier persona. Podemos engañar a nuestro jefe, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, podemos engañar a quien sea, pero a Dios no le podemos esconder nada, porque Él lo sabe todo. Él está metido en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Él sabe exactamente cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son las ideas que tenemos en nuestro corazón. Y fíjense lo que quiere decir la palabra pensamiento aquí. La palabra pensamiento es una palabra hebrea que significa intención, significa también plan, determinación, diseño, imaginación u obra ingeniosa. Esto es muy importante. Todas estas palabras significan pensamiento. Entonces hay poder en los pensamientos. Hay poder para hacer lo bueno y hay poder para hacer lo malo. Tenemos gente muy hábil, muy ingeniosa, que puede crear cosas para mejorar a la humanidad, para mejorar los estándares de vida, que puede crear fórmulas matemáticas, que puede crear naves que lleguen hasta la luna, que pueden crear vacunas, que pueden crear cosas que nos hagan vivir los días cada día más fáciles. Pero también en la mente se pueden originar pensamientos perversos. Aquella persona que comete un crimen lo imaginó primeramente en su mente. Ya en su mente se vio robando, en su mente se vio asesinando, en su mente se vio siéndole infiel a su pareja. Todo, absolutamente todo,
Lo que hacemos o lo que hablamos se origina en nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros le demos lugar a Dios para que Él nos ayude a sacar las cosas malas, a sacar los malos pensamientos y a poner nuestra mente como Él desea que esté. Les voy a compartir una historia que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. En esa época, en ese entonces, los reyes iban a la batalla, participaban de las guerras. La Biblia no lo dice, el motivo por el cual, pero David decide quedarse en su casa. Y una de esas tardes él se levanta de dormir y va caminando por su terraza. Y dice la palabra de Dios de que mira a una joven, a una mujer hermosa que se estaba bañando. Entonces, él en su mente decide acostarse con ella y la manda a traer y tiene relaciones sexuales con ella. Entonces, a consecuencia de haber tenido relaciones sexuales, Betsabé queda embarazada y David se encuentra en un aprieto porque sabe que hizo algo malo y que era una mujer casada. Entonces, en su mente, con sus pensamientos, comienza a idear un plan. ¿Cuál era el plan? Traer al esposo, que se llamaba Urías, que estaba combatiendo en la guerra, que era un fiel servidor de David. Traerlo. Lo trae de la guerra. Lo invita a su casa y David le dice, vete a dormir con tu esposa. Y Urías, voy a parafrasear esto, se niega. Entonces David dice que le da de beber y lo pone borracho. Y entonces Urías, a pesar de haber estado borracho, aún se niega de dormir con su esposa. Porque él decía que debía ser fiel a su rey, que era David. Cuando David ve esto, todavía lo lleva a hacer algo más malo todavía. En su mente, sus pensamientos, él dice, me tengo que deshacer de este hombre. Entonces, él mismo le pone una nota a Urías en la mano para que se la dé a uno de los principales del ejército de David. Y esta nota que decía, pon a Urías a lo más recio de la batalla para que muera con seguridad. Estoy parafraseando. Entonces, esto sucede. Un pensamiento llevó a cometer un pecado a David. Ese pecado lo llevó a cometer otro pecado más grande. Y como consecuencia de ese pecado, ese embarazo, ese niño que nace, lo va a perder. Con esto, ¿qué les quiero decir? Nosotros tenemos que frenar los pensamientos malos antes de que produzcan que nosotros tomemos una acción mala o que digamos una palabra mala. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda de Dios. Sí, solamente Él nos puede sacar adelante. Imagínense a alguien que está pasando por depresión. Imagínense a alguien que ve una situación en la cual no le ve la salida y no puede salir solo. Él crea en su mente una estructura de pensamientos la cual no le permite salir adelante de esa situación. Una persona antes de cometer suicidio lo pensó. No es que simplemente cometió la acción, sino que ya en su mente él ya se había imaginado muerto, ya se había imaginado de que no tenía salida, de que no podía salir adelante. Entonces es tan importante no dejar el tiempo suficiente a los pensamientos malos a que queden en nuestra mente, sino que con pensamientos buenos quitarlos, sacarlos de ahí y hacer que lo que ve Dios de nosotros, nosotros lo podamos ver. Entonces puede surgir la pregunta, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Piensa como yo me veo? Si yo tengo una autoestima o un pensamiento malo de mí, ¿Dios me ve así? Y la respuesta es no. Fíjese lo que dice Dios acerca de nosotros. En Jeremías 29, el versículo 11 dice lo siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que Dios mismo nos dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo que Dios piensa de nosotros. A nosotros no tiene que venir la convicción de que los pensamientos de Dios sobre nosotros son de bien. Tenemos que vernos como Él nos ve, tenemos que sentirnos como Él quiere que nos sintamos a través de pensamientos positivos, pensamientos de bendición y no de maldición. Ya teniendo en claro esto, es muy importante entender
de que cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos a nuestro Jesús como Salvador, ya no tenemos que tener esas estructuras mentales que teníamos antes. Quizás nuestros pensamientos de nosotros mismos eran malos, teníamos baja autoestima, nos veíamos incapaces, nos veíamos inútiles, pero eso debe cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 12:2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá la palabra clave es renovación. Renovación quiere decir, es repetidas veces, novación es nuevo. O sea que todos los días tenemos que poner palabra de Dios nueva para hacer algo nuevo en nosotros. Sacar lo viejo, sacar una estructura mental negativa, algo que nos afecta para mal y poner algo nuevo. Todos los días, renovar, hacer algo nuevo todos los días. Y así nos vamos a dar cuenta de que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Entonces tenemos que tener bien en claro de que nosotros todos los días estamos expuestos a una guerra, a una batalla en los pensamientos, por las cosas que escuchamos, por lo que es ministrado a nuestro corazón y nuestra mente. Si te das cuenta, si percibes de que escuchar malas noticias te hace mal, te afecta a tu vida, cambia eso. Puedes suplantar, puedes sustituir, saca de ver tantas malas noticias y pon palabra de Dios, pon prédicas, pon alabanza, o no sé, practica deporte, haz algo que te renueve la mente, que te llene de cosas positivas. Muy importante, tenemos que saber identificar a través del diario vivir qué es lo que nos afecta positivamente y qué es lo que nos afecta negativamente para sustituir, para reemplazar hábitos malos por hábitos buenos, y esos hábitos van a provocar pensamientos positivos en nuestra mente. En Efesios 4:23, fíjense lo que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, en nuestra mente. Lo mismo que decía en la carta de el apóstol Pablo a los romanos, lo vuelve acá a subrayar, lo vuelve a mencionar. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renovaos. Todos los días cambiamos pensamientos negativos por pensamientos positivos para que nuestra actitud sea positiva. Y no quiero que pienses de que esto es fácil para mí, de que simplemente lo digo sin pasar por experiencias. No, no digo que sea fácil, pero digo de que la respuesta está en la palabra de Dios, de que la respuesta está a través de los consejos de Dios, porque Él es el que diseñó nuestra mente, Él es el que sabe cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan los pensamientos, en qué manera nos pueden afectar. Entonces, por eso te lo digo. No es porque yo no tenga luchas. A veces tengo luchas con pensamientos negativos, pero elijo superarlos, elijo cambiarlos. Y la palabra de Dios es exactamente lo que necesitamos para poder cambiar esos pensamientos. Dice así el libro de Isaías, el capítulo 26 y el versículo 3, un precioso verso de Dios que dice así: tú guardarás, hablando de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él nos va a guardar en paz. Quizás que estás esperando una respuesta. Fíjate lo que te voy a decir. Estás esperando una respuesta y te vienen pensamientos como: uy, se está demorando Dios. Uy, ¿qué pasa que tarda con las promesas? ¿Qué tal pasa que tarda con eso que Dios me prometió? No, Él no tarda. La palabra de Dios nos enseña de que Él llega justo a tiempo. Pero acá te da la respuesta. ¿Qué debemos hacer? Debemos perseverar si hemos confiado en Él. Perseverar en nuestro pensamiento positivo, en lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecir mi vida. Dios nos ama porque somos sus hijos. Cambiemos nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar va a afectar tanto nuestra vida que vas a ver cómo puertas que estaban cerradas se van a abrir, que vas a ver cómo esos problemas que parecían no tener solución ahora ya lo tienen, que vas a ver cómo el poder que hay en los pensamientos va a cambiar tu vida y no vas a ser el mismo. Muchas gracias
por haberme dado tu tiempo una vez más. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Adiós.